Esta es una producción de Grupo Fórmula. La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer el outsourcing ha generado efectivamente un gran debate a nivel nacional. Así lo demuestra el diálogo, un tanto tardío, pero bueno, diálogo al fin entre empresarios y el presidente o su gobierno para llegar a acuerdos y evitar al menos su criminalización. Pero, ¿cuál es la importancia del outsourcing y qué tan legal, qué tan admisible en el marco de las leyes de México en este panorama contrastante de pandemias? De viva voz, el licenciado Diego García Saucedo, especialista en temas laborales e integrante de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo. Abogado, buenos días, gracias por estar con nosotros. Don Ricardo, muy buenos días. Al contrario, muchas gracias por el espacio. ¿Tiene fundamentos legales el outsourcing para poder manejarse dentro de las leyes, dentro de los criterios establecidos, por ejemplo, por la Organización Internacional del Trabajo y la propia Constitución mexicana, abogado? De hecho, sí, don Ricardo. De hecho, la Ley Federal del Trabajo, del artículo 15A al 15D, contempla las reglas del juego, digámoslo así, para la subcontratación, que es la figura del outsourcing ya traducido al español, ¿no? Sí. La cuestión es, sí tiene sus bases legales, tiene sus bases de justificación, y pues bueno, el problema que ha sucedido con el outsourcing actualmente en nuestro país es que se han cometido abusos, especialmente, obviamente, hacia prestaciones de los trabajadores y hacia la recaudación hacendaria. Esto quiere decir que muchísimas empresas que surgieron desde poco antes del 2012, que fue cuando se contempló por primera vez la subcontratación en la ley, empezaron a hacer técnicas fiscales, tanto para pagar menos impuestos como para reducir costos de seguridad social hacia los trabajadores. Este es el verdadero problema del outsourcing ilegal, porque sí podríamos determinar que hay un outsourcing legal, que es aquel que pues no subcotiza a los trabajadores, aquel que da de alta al trabajador en el Instituto Mexicano del Seguro Social con el salario que verdaderamente percibe, que retiene los impuestos correctos, que no busca dar de baja y dar de alta cada determinado tiempo a los trabajadores para no generar antigüedad. Este outsourcing legal que existe sí le brinda un apoyo sobre todo a los pequeños y microempresarios, porque pensemos que los microempresarios, que son aquellos que tienen muchas veces incluso menos de 5 trabajadores, no tienen la fortaleza financiera ni corporativa para tener departamentos de recursos humanos, para tener departamentos de nómina, y que sin embargo este microempresariado representa el 70% del empleo formal en nuestro país, poco más del 70%. Y a su vez... Un ejemplo de esto, perdón, abogado, un ejemplo de esto muy claro podrían ser las empresas que dan servicios de seguridad o, todavía más claro, empresas de limpieza. Lo que alegan los partidarios del outsourcing es, por ejemplo, en un edificio donde hay 10 despachos o consultorios, no pueden pagar en lo individual el servicio de limpieza, pero si bien una empresa les da servicio a todos, 1 hora a cada quien, por ejemplo, bueno, entonces esto facilita las cosas. ¿Es más o menos así? Digamos que esto es lo que quiere distinguir el dictamen al decir ese tipo de subcontratación por ser servicios altamente especializados van a ser los únicos que se van a permitir, pero nada más, y lo vamos a hacer como solo servicios específicos, no como una subcontratación en general. Esto pues lo complica en el sentido de que, bueno, sí, eso es una subcontratación pura, no que se provee personal con una actividad específica. Sin embargo, el utilizar a una tenedora de personal por ejemplo, yo pienso incluso en un despacho de abogados, donde somos 12 abogados, el costo operativo por tener solo una persona que se dedique a pagarle a los abogados, la verdad es que sería pues elevado,
e innecesarias si alguien más puede brindar el apoyo. Entonces el dictamen dice que se elimine la subcontratación de todas formas, solo existe la contratación de servicios especializados, cosa que ya mencionan los artículos 15A al 15D, porque son candados que tiene precisamente para que la subcontratación no sea abierta al 100% de la empresa y estas cuestiones. Pero también pues eso va a complicar, insisto, a las empresas que brindan el 70% del empleo formal y aportan más del 50% del Producto Interno Bruto. Abogados, entre estos extremos del todo o nada, o blanco o negro, o cierre de empresas de subcontratación o de outsourcing, con lo que se habla de riesgos en estos momentos tan críticos de la economía, de más pérdida de empleos, ¿cuál sería el punto fino para lograr el que haya estos servicios con el mayor respeto a los derechos de los trabajadores y al mismo tiempo sin afectar gravemente el problema del empleo? El problema actual es que la subcontratación ya está regulada. El problema es que no se fiscaliza de manera correcta. Si la subcontratación es llevada tal cual está en la ley, puede representar un apoyo para los trabajadores y no tiene por qué asaltar prestaciones ni derechos de los trabajadores. El problema es que cuando se practican las inspecciones federales del trabajo, las auditorías del IMSS, estas empresas que sí se dedican a hacer outsourcing ilegal son o inlocalizables o ya tienen tendida toda una red de elusión para que jamás sean localizados, para que les congelen cuentas con 500 pesos y que realmente eso no evolucione. Uno de los problemas graves es que la Inspección Federal del Trabajo no está profesionalizada. ¿Qué quiere decir? En la misma ley, los requisitos para ser inspector del trabajo es que seas mayor de edad, ser mexicano y tener nociones y conocimientos básicos del derecho del trabajo y de la seguridad social. Obviamente esto no es un ente profesional y muchas veces no practica una buena inspección y no localiza lo que tiene que localizar. Entonces ese es un grave problema que sí, no se tiene que legislar de más, se tiene que fiscalizar lo que ya está legislado. Abogado, pues creo que está clarísimo, no sé si quieres puntualizar algo más, nos queda un minutito. Pues solo me quedaría con el comentario, don Ricardo, de que prohibirlo, erradicar jamás va a ser la solución. Yo lo quiero comparar un poco con el hecho que también está actualmente en la Cámara de Diputados de la legalización de la marihuana. O sea, ¿cuánto tiempo transcurrió, cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que nos diéramos cuenta que esa no era la solución? Una prohibición generó más violencia, generó otro tipo de cuestiones. Pues bueno, también la subcontratación no por erradicarla va a desaparecer, más bien hay que regularizarla. Diego García Saucedo, especialista en temas laborales, integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo. Gracias por estar con nosotros, abogado. Buen día. Un gusto, don Ricardo. Excelente día. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.